Sí, al 34. Ok. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Alguien quisiera leerlo? Mateo 6, desde el 16 hasta el 34 corrido. Sí. Cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que desnudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya no han tenido toda su recompensa. Pero tú cuando ayunes, despújate la cara y lávate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciarán a uno y amarán al otro, o querrán mucho a uno y despreciarán al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a la riqueza. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, qué se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Amén. Leímos el final del capítulo 6 del Sermón del Monte. Sermón del Monte, estamos en el Sermón del Monte estudiando esa prédica famosísima de nuestro Señor allá cuando eligió a sus discípulos y después estuvo impartiéndole sabiduría. Realmente el Señor estaba aclarando muchas cosas que estaban tergiversadas en su tiempo y que todavía algunas de ellas siguen igual de tergiversadas. Lamentablemente, porque seguimos tradiciones de hombres. Nos pasa mucho. Y la porción de hoy tiene varias cosas. Nosotros la semana pasada estuvimos hablando del Padre Nuestro, porque fue, bueno, la semana antipasada estuvimos hablando del Padre Nuestro, que es lo que está anteriormente. Hoy nos tocaría hablar de varios temas, si se fijaron. Se fijaron que aquí está el ayuno, que está el ojo sano. Se dieron cuenta que aquí está hablando de la ansiedad. Pero hay un problema con tocar estos temas hoy. Y es que el Señor los sustenta y los basa en algo que está más importante y es al final de todo este capítulo. Y está en el verso 33, dicen, pero busquen primero su reino y su justicia. Así que todo lo demás dice, y todas estas cosas serán añadidas. Así que todo lo que está previamente dicho en este capítulo, incluso, ¿verdad? Lo que se supone que hablemos, está sobre un fundamento. Y ese fundamento es el reino y la justicia. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy realmente. Así que los que tenían ganas de hablar de la ansiedad, como yo, no vamos a hablar de la ansiedad hoy, no vamos a hablar de los ayunos, ni vamos a hablar del ojo sano,
ni vamos a hablar de las otras cosas que yo sé que yo también las quiero hablar porque son tan relevantes, ¿verdad? Todo el tiempo. La ansiedad, háblenme de eso a mí. Estos días han sido para mí los peores en mucho tiempo. Pero ¿de qué me sirve a mí yo hablar de las ramas del palo si no sé de dónde sale el problema o no sé cómo realmente resolver la situación? Porque el Señor me está diciendo que si yo quiero que se añadan estas cosas, o sea, que si yo quiero que mis preocupaciones desaparezcan, tengo que estar cimentado en algo. Me está diciendo que busca entonces primero el reino y su justicia. ¿Okay? Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es el reino y la justicia de Dios? Yo no sé si alguien se atreve a contestar esa pregunta, ¿qué es el reino? ¿Alguien tiene ganas de compartir qué entiende por reino? Porque yo voy a empezar a hablar un montón de cosas y yo quisiera ver, no sé si alguien necesita expresarse sobre lo que es el reino. Sí. Cuando uno empieza a entender esto que me llevó a hablar, a diferencia del reino del hombre, lo que describe en el reino de Dios como el reino de luz, de tiempo. Estamos hablando de la justicia. Y como el reino de la justicia de Dios marca una diferencia de corazón y misericordia de Dios. Que no perdona cuando ofende. En este caso, el reino de la justicia de Dios, estamos nosotros perdonados por él. Estamos delante de él. Es importante de lo que dice la justicia. Hace justicia por que está necesitado levanta, pega por la figura, por el huérfano. De tratar a otro como quieres que te traten a ti. Ok. Yo les voy a confesar algo. Este concepto del reino de Dios es un concepto que nosotros, si hemos ido a la iglesia alguna vez en la vida, lo hemos escuchado, ¿verdad? ¿Quién no ha escuchado el reino de Dios? Pero es un concepto que yo no sé si es por donde, ¿verdad?, yo me crié o donde yo iba, no sé, pero no es un concepto que se explique, no es un concepto que se deja a lo gaseoso en el aire, ¿verdad? Suena bien platónico, suena bien abstracto, pero no hay nada más lejos de eso. El reino de Dios está bien lejos de ser algo abstracto. El reino de Dios es lo menos abstracto que hay en este universo, ¿ok? Y yo se los quiero demostrar. ¿Pero qué es el reino? Bueno, yo les quiero citar algo y yo quiero que ustedes escuchen estas palabras. Son del Viejo Testamento. Dice, tuya, oh Jehová, es la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y el honor, porque todo cuanto existe en los cielos y en la tierra, tuyo es. Tuyo, oh Jehová, es el reino que se eleva por cabeza de todo. Ahí hay un concepto que se tocó, ¿verdad? Que ya el Señor lo trajo. El reino, ¿verdad? Dice que de Dios es el reino. De Dios es el reino. ¿Quién dijo eso? Eso lo dijo David. Eso lo dijo David. David era un ¿qué? Un rey. Y mira lo que David está diciendo. Tuyo, oh Jehová, es el reino que se eleva por cabeza de todo. Parece que David no era un rey muy común. Lo que es normal es que los reyes de esta tierra se crean soberanos, ¿verdad?
Y él dice que no. Dice que todo, ¿verdad? El reino de Dios se eleva por encima de todo. ¿Qué es el reino de los cielos? Y su justicia. ¿Qué es eso? ¿Qué es reino y justicia? Vamos a tratar ese tema hoy. ¿Qué es un reino? ¿Qué es un reino? ¿O cuál es la justicia de ese reino? Nosotros podemos resumir o intercambiar el concepto en dos palabras. Vamos a sustituir reino y justicia por dos palabras para que nos ayuden hoy a entender de qué estamos hablando realmente. ¿Ok? Para que no parezca abstracto, aunque no lo es, pero para que vayan viendo. Reino, nosotros podemos decir que un reino necesita un qué. Un rey, ¿verdad? Y un reino es un rey y su autoridad. Entonces, si estamos hablando de que este es el reino de Dios, significa que Dios es el rey de ese reino, ¿no? Por ende, estamos hablando de un montón de cosas. Estamos hablando de la trascendencia de Dios. Estamos hablando de la inmanencia de Dios. Inmanencia de Dios es que Dios está tan cerca de su creación como que Él la dirige. Trascendencia es que Él es otro, ¿verdad? Él es el creador de todo y Él está por encima de todo. Soberanía, Dios es verdadero y únicamente soberano. Él es omnipotente, Él es el todopoderoso. Él es omnisciente, Él es el que todo lo sabe. Él es santo, Él no es como nosotros. Él no es su creación, Dios no es su creación. ¿Ok? Dios no está en toda cosita, eso no, porque Él es santo. Él es santo, santo, santo. Él es el Rey de Gloria, como dice el Salmo 24. Y si tuviéramos tiempo de hablar, lo leería, porque es uno de los salmos que más yo lo leo y ese salmo me renueva, de verdad. Salmo 24. Entonces, podemos decir que el reino es lo mismo que el rey. Así que estamos hablando de, en vez de, vamos a decir, en vez de reino, vamos a decir rey. ¿Está bien? Y justicia. Para los que están estudiando, justicia es su pacto. El pacto de Dios, que es la palabra ley de Dios. O sea, es la ley del reino. Como dice Mateo 5:19. Realmente, como yo les pregunto ahorita, ¿qué es un reino? ¿Qué necesita un reino? Un reino necesita un rey, un orden y una ley. Si no, no es un reino, ¿verdad? Si no, no es un reino y necesita unos súbditos. O sea, necesita no. Eso es la descripción de un reino, ¿verdad? Entonces, ¿qué elementos tiene? Pues ya los discutimos, ¿verdad? Un rey y una ley. Así que nosotros vamos a hablar de ahora en adelante, vamos a tratar de sustituir reino de Dios por el rey y su ley. ¿Okay? El rey y su ley, su orden y su ley. Pero nosotros no podemos seguir sin hablar de esto desde la escritura. O sea, no voy a seguir, voy a tratar de no discutir mucho sin la escritura. Por ende, escúchenme, hermano, yo espero que hayan desayunado bien. Porque hoy vamos a leer un montón de Biblia. Mi mamita está ahí. Hoy vamos a leer mucha escritura, pero lo que voy a hacer es que se la voy a leer yo para poder avanzar, porque si no nos tardaríamos mucho. Comencemos con el reino, que es rey, ¿verdad? Que es un concepto más confuso. Vamos a hablar realmente del reino hoy, no nos vamos a hablar de la justicia, porque una vez entendamos el reino, entender la ley, que es la justicia de Dios, es algo que se cae solo, es algo más simple. Si sabemos cuál es el reino, nos será más sencillo saber lo que es el pacto y la ley. ¿Okay? Yo quiero aclarar unas cosas antes de empezar el tema, o sea que todavía no hemos empezado. Hay unas aclaraciones que yo quiero hacer antes, porque para que les ayude a borrar lo que les puede confundir. ¿Okay? Ustedes pueden hacer este ejercicio ustedes solos. Observen que el reino de los cielos y el reino de Dios son sinónimos. ¿Ok? Reino de los cielos y reino de Dios. Ustedes han escuchado los dos conceptos, ¿verdad? Hay gente que por costumbres han decidido pensar que el reino de Dios
y el reino de los cielos son dos cosas diferentes. ¿Ok? Pero ustedes pueden hacer este ejercicio. Busquen una concordancia o busquen una Biblia como esta que tiene versos paralelos o versos referencia cruzada. Búsquenlo, hagan ustedes solitos. Y vayan donde cada vez que hable del reino de Dios y busque reino de los cielos, por ejemplo, en Mateo se usa reino de los cielos. Pero tú vas a Lucas y hasta los mismos pasajes paralelos usa en vez de reino de los cielos, usa reino de Dios. ¿Por qué? Porque Mateo se escribió para judíos. Y los judíos, por temor a mencionar el nombre de Dios en vano, no usan Dios y, ¿verdad?, usan otro tipo de lenguaje para referirse indirectamente al Señor. Por eso se usa en Mateo reino de los cielos. Pero hagan el ejercicio para que ustedes vean lo que estoy diciendo y compruébelo por usted mismo. Otra confusión que puede venir es pensar que el reino es lo mismo que la iglesia. Eso es una confusión milenaria que existe. Todavía existe esa confusión. Todavía. ¿Ok? Yo creo que ustedes vayan borrándola. El reino no es la iglesia. No es lo mismo que. No es lo mismo que la iglesia. ¿Ok? La iglesia es parte del reino. Sí. Pero no es el reino. En Mateo se usa la palabra iglesia muy pocas veces. De hecho, se usa solamente 2 veces. El resto de las veces que va a hablar del reino, lo que habla en Mateo es el reino. No habla de la iglesia como tal. Bien pocas veces se usa. Y si les interesa saber dónde, pues se lo puedo decir después y podemos discutir eso. De hecho, uno de los pasajes lo vamos a usar hoy. ¿Nosotros qué somos entonces? ¿La iglesia qué es? Somos los mensajeros, los heraldos del reino. Somos los sacerdotes de ese reino. Somos los mensajeros de ese reino. Somos los que llevan el mensaje. Somos los que representamos ese reino. ¿Okay? Hay uno de mis maestros favoritos que se llama Gary North. Él dice, y él define el reino de esta forma. El reino es la civilización de Dios. El reino es la civilización de Dios. No sé si eso les ayuda en algo. Espero que eso les ayude. Si no, pues si lo enredé más, perdónenme. Pero entonces aclarar ahora. Ok, vamos a una de las cosas que más confunde cuando se habla de reino. Y este es el primer tema de ahora. ¿Cuándo es el reino? ¿Qué ustedes piensan? ¿Cuándo es el reino? Vamos a buscarlo. ¿No les pasa que hay una confusión normalmente con el reino de que se ve a futuro? De que va a venir. El reino va a venir. Es una confusión bien grande que existe. Lucas 17:20 dice: interrogado por los fariseos. Eso es Jesús. Dice: ¿cuándo viene el reino de Dios? Jesús le respondió: el reino de Dios no viene con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí. Porque he aquí, el reino de Dios está en medio de ustedes. Eso se escribió hace miles de años. El Señor estaba diciendo a aquella gente, el reino está presente en ustedes. Eso es Lucas 17:20. Otra referencia para que se le haga bien fácil. Jesús, al ser acusado de sacar demonios con demonios, ¿verdad? Lo acusaron de sacar a los demonios por Belcebú. Entonces él habla de que un reino dividido no prevalece. Él le dice lo siguiente: pero si con el dedo de Dios, esto es Jesús hablando, dice, pero si con el dedo de Dios, eso es una referencia al Espíritu Santo, si con el dedo de Dios yo echo afuera a los demonios, entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. Otra referencia de presente. El reino es hace rato, ¿verdad? El Señor vino, murió y resucitó hace ya casi 2000 años. Cuando Jesús comienza su ministerio, cuando él empieza a predicar, dice,
Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, vamos a ver el mensaje de Jesús. La gente le gusta, yo quiero ser como Jesús. ¿Tú quieres ser como Jesús? Pues mira, arrepentíos. Jesús hablaba de arrepentimiento. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Presente. Más adelante Jesús envía a los discípulos también a hacer lo mismo, a mandarle a la gente a arrepentirse. Un ministerio no muy agradable, mucho menos hoy en día, ¿verdad? A los oídos sensitivos de hoy en día. Dice, y en cualquier ciudad, eso es Jesús a los discípulos dándole órdenes y dándole lo que tienen que hacer. Dice, donde entraréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanar a los enfermos que haya en ella, o sea, los enfermos de la ciudad. Y decirle, miren el mensaje, van a sanar enfermos y le van a decir, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. ¿Okay? Así que podemos concluir, como ustedes mismos dijeron, ¿verdad? El reino es presente. El reino es presente en el sentido de que el reino no es algo que estamos esperando que pase porque no ha pasado. No, el reino ya, el Señor anunció que ya había llegado. Ok. Vamos a hablar de la naturaleza del reino. ¿Qué es ese reino? ¿Cómo se ve? ¿Qué es esa cosa, verdad, del reino? ¿Qué es? Ya sabemos que ya llegó, ok, el Señor llegó, hizo obra, resucitó, todo esto. Pero ¿qué es? ¿Cómo? Bueno, vamos a hablar de la naturaleza del reino en cuanto a la fe. El reino, en verdad, mira, yo le voy a dar claro. Yo me puse a estudiar esto y yo no les puedo traer, yo lo que les puedo traer hoy es como un 3% de lo que hay del reino de Dios en la Biblia. Realmente lo que hay del reino de Dios en la Biblia es monumental. Es tanto que no sé cómo la gente no lo ha podido entender, que eso está claro en la Biblia. ¿Okay? No, antes pensaba que no está tan claro. No sé por qué no se ve tan claro. Lo que yo voy a hacer es que les voy a traer pasajes que están relacionados directos, o sea, que cita directamente el reino. ¿Ok? Así, claro, el reino. Y vamos a hablar de uno que habla de la naturaleza en cuanto a la fe y de que ese reino es multinacional, multicultural, no sé cómo ustedes lo entiendan. Mateo 8:5. Le voy a leer. Dice, cuando él entró a Cafarnaúm, se le acercó un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi siervo yace en la casa paralítico, gravemente atormentado. Le dice, yo iré y lo sanaré. Pero el centurión le respondió, dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero solo di la palabra y mi siervo será sanado. Porque aún yo, siendo hombre bajo autoridad, tengo soldados sujetos a mí. Y digo a este, ve y va. Y a otro, ven y viene. Y mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto que dijo Jesús, ¿verdad? Ese señor dijo eso. A Jesús oírlo, se maravilló y dijo a los que le seguían, escuchen estas palabras, esto es lo que quiero resaltar. De cierto os digo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que muchos vendrán del oriente, del occidente, y se reclinarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas del más allá, y allí será el llanto y el crujir de dientes. Esto dijo Jesús el centurión, ve y se te haga como has creído. Y el siervo quedó sano en aquella hora. Ok, en ese pasaje, ustedes vieron un centurión, un romano. Los romanos se supone que eran impuros, ¿verdad? Para el judío. Por ende, este romano reconoce esa costumbre y le dice, no, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. ¿Pero qué le estaba pidiendo? ¿Qué le estaba pidiendo el centurión? ¿Para qué? Esa palabra, ¿para qué era? Para sanar al siervo del centurión. ¿Ok? Entonces estaba pidiendo sanidad.
y él reconoció, tuvo fe de que no hacía falta ni siquiera que el Señor entrara a su casa. Miren la actitud de esta persona, ¿verdad? Una actitud de reverencia, de humillación, una actitud de decir, espérate, realmente yo no necesito que tú vengas porque yo sé que si tú lo dices, Él lo va a hacer. Entonces, el Señor, antes de eso, está diciendo que va a venir gente de todos lados a este reino. Escuchen eso, escuchen eso. Va a venir gente de todos lados a este reino a sentarse con Abraham, con Isaac y con Jacob. Eso no es físico. Está hablando del pacto, está hablando de esto que nosotros creemos. Nosotros estamos sentados ahora mismo a la mesa del Señor, comiendo la comida que se comió Abraham, Isaac y Jacob, que es la palabra. ¿Okay? Y él dice que va a venir gente de todos lados y lo está diciendo, mira qué interesante, lo está diciendo en una conversación con una persona que se supone que es un pagano y que no es parte del reino. ¿Ven? ¿Ven cómo el Señor mismo ya estaba incluyendo desde antes de Hechos a la gente de otros lugares, de otros reinos, de otras lenguas, de otras naciones? El reino es de toda lengua y nación. ¿Ok? Y la naturaleza que quise saltar ahí, además de que es de toda nación, es la fe. El reino es de quien tiene fe. ¿En quién? En el Señor. ¿Ok? Hay una naturaleza del reino. Vamos a otra. Hay una naturaleza del reino. Yo le puse la naturaleza. No sé si eso está, no sé si es un disparate, pero lo puse así. Hay algo que encontramos del reino que es ofensivo. Pero cuando digo ofensivo, no estoy hablando de ofender personas. Estoy hablando de que va hacia el frente. Moving forward, ¿verdad? Diremos en inglés. Mateo 16:15. Voy a leer nada más que lo que tengo subrayado porque si no, bendito sea el Señor. Dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es el versículo 18. Te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que prohíbas en la tierra habrá sido prohibido en los cielos y todo lo que permitas en la tierra habrá sido permitido en los cielos. Ok, esto está hablando también de la fe. Hablando de la fe que Pedro mostró en algún momento en este pasaje de Mateo 16. Y está diciendo que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella. Contra la iglesia estaba hablando, de hecho, que la iglesia es parte del reino. Y después dice que le va a dar las llaves de los cielos. Y todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido, ¿verdad? También en los cielos. Está hablando de la autoridad de los miembros del reino. ¿Ok? La autoridad que tenemos nosotros de atar y desatar. Atar y desatar no es que yo mando a Dios. Es que nosotros, las cosas que nosotros desatamos significa las cosas que nosotros hacemos. Cuando nosotros hacemos en fe algo para el Señor, pues el Señor, ¿verdad? Honra esa fe, como ya vimos anteriormente. ¿Ok? Y de eso está hablando ese pasaje. Y ahí lo que quiero que vean en cuanto a la naturaleza ofensiva es eso, que no, el reino es de acción. Desatar es, Señor, yo creo que tú me mandaste a ir a este sitio a predicar el evangelio y yo lo estoy haciendo. Y tú me prometiste que cuando yo fuera a estos sitios, tú ibas a hacer X cosas, como está en la palabra, pues, ¿verdad? Dependiendo de lo que hagamos, dependiendo de lo que sea. Pues si el Señor prometió que si confiáramos en Él, como leímos aquí hoy, que si buscábamos su reino y su justicia, Él iba a añadir las necesidades que teníamos, pues entonces nosotros nos movemos y que Él se encargue del resto. Eso es desatar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos actuando según lo que el Señor nos mandó. Y lo que se haga en la tierra es un reflejo de lo que pasa en el cielo, que es su reino. ¿Ok? Por otras palabras, el reino es de acción. Realmente esto está hablando de que el reino es de acción. Y dice que el infierno no prevalece contra la iglesia. ¿Ok? Entonces, hay algo aquí que yo quiero tocar porque esto siempre lo confunden.
Dice que las puertas del infierno, jóvenes, niños, adultos, viejitos, todo el mundo, hermanos. Unas puertas son unas puertas, las puertas no se mueven. La gente interpreta este pasaje muchas veces como que el infierno no me va a hacer nada y yo estoy aquí esperando que las puertas vengan a mí. Las puertas se mueven. Las puertas no tienen patas. Las puertas están en un sitio y dice, no van a prevalecer contra ustedes. No van a prevalecer contra su movimiento, su fe, lo que desaten. O sea que las puertas lo que están es resistiendo. ¿Quiénes están resistiendo? Según este pasaje. ¿Quién está resistiendo según este pasaje? Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. ¿Quién está resistiendo? El Hades está resistiendo. Imagínense un castillo o la puerta de San Juan. Ahí en la puerta de San Juan, que es bien grande. Así eran las puertas de los castillos. Está cerrada esa puerta. ¿Qué está haciendo que esa puerta resista? Un bonche de gente. ¿Tratando de qué? De entrar. ¿Entendieron? Esto es un pasaje ofensivo, a la ofensiva. La iglesia y el reino no es algo pasivo. Es algo activo, constante. Ataca. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vivimos el reino no hay quien lo detenga. Nosotros estamos viviendo para un rey de reyes. ¿Okay? Nosotros tenemos una actitud hoy en día lamentablemente al revés. Nosotros creemos que nosotros somos las puertas, pues entonces estamos diciendo que somos el infierno. Estamos diciendo que nosotros somos el Hades. Estamos diciendo que nosotros somos entonces los enemigos. O estamos siendo el enemigo por no ser obediente a nuestro Señor. Probablemente. Naturaleza interminable y expansionista del reino. ¿Verdad? Eso también tiene que ver con esto. El reino de Dios se expande eternamente. Si es eterno, significa que no tiene principio o fin. O sea que nunca hemos estado realmente sin el reino de Dios. Y vamos a verlo ahora. Dice, lo que nosotros no teníamos antes era un representante que nos pusiera dentro del juego. Back in the game. Porque nosotros éramos representados por Adán. ¿Okay? Adán cayó y todos nosotros caímos con él. ¿Verdad? Dice la palabra. Pero en 1 Corintios 15:45 dice claramente que llegó un segundo Adán. Hay un segundo Adán. O sea que ahora nosotros volvimos al juego que habíamos perdido con Adán. ¿Por qué? Porque Cristo venció donde Adán cayó. Por ejemplo, Adán fue tentado y cayó. ¿Verdad? Jesús fue tentado. Jesús venció. ¿Ves? Por eso es que Pablo usa esta analogía de que el Señor es nuestro nuevo Adán. ¿Verdad? Y lo van a ver creo que también en Romanos, si no me equivoco. Ok. ¿Y por qué yo hablo de que el reino es algo que se expande sin parar? Bueno, por la Navidad. Ustedes saben, en Navidad usamos muchos textos de esto y no nos damos cuenta. Por ejemplo, Isaías 9, 6 y 7. Uno de los versículos favoritos de medio mundo, de hecho, de los míos también. Donde habla del Mesías, que nacería el niño, ¿verdad? La parte, les voy a leer Isaías 9, la mitad del 6 y el 7. Dice, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y ahora es que viene lo importante, lo dilatado. Ustedes saben lo que es dilatar, ¿verdad? ¿Qué es dilatar? ¿Verdad? Lo dilatado de su principado. Hay versiones que dicen de su imperio. Lo dilatado de su principado y la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino para disponerlo y afirmarlo con la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. El celo de Jehová hará esto. ¿Quién va a hacer eso? ¿Quién va a expandir el reino? ¿Quién va a expandir el reino? Dios.
El celo de Dios. Y oye, ahí vimos que reino y justicia están, no los puedes despegar. Así que el rey y su ley no se pueden despegar. Mateo 13:31 lo dice también. Dice, les propuso otra parábola. Aquí el Señor está dando una parábola. Diciendo, el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, la cual en verdad es más pequeña que todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, dice aquí, esa versión, y llega a ser árbol. Llega a ser árbol hasta el punto que vienen las aves del cielo y anidan en sus ramas. ¿Qué vimos ahí? Una semillita. ¿En qué se convirtió esa semillita? En un árbol, ¿verdad? Dice, un árbol tan grande hasta el punto de ¿qué? Que vienen las aves de todos los lugares y anidan allí. ¿Sí? Está hablando de que el Señor empezó con ¿cuántos discípulos? ¿Verdad? Y mira, nosotros aquí somos más de 12. ¿O no? Al otro lado del mundo. El Señor enseñó en Palestina, nosotros estamos en Puerto Rico. ¿Qué sabían los discípulos de Puerto Rico? No tienen ni idea de qué era eso. Es más, yo creo que aquí no había ni gente para eso. ¿Ok? Sí, porque aquí llegaron bien tarde los primeros habitantes. Anyway, ese no es el tema. Mateo 13:33 dice, otra parábola les habló. Mira, otra más que habla de esto, de la expansión del reino. Dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y le escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Qué es eso? ¿Alguien aquí horneado con levadura? Que yo no entiendo esta parábola. ¿Qué hace la levadura entonces? Una bacteria que crea aire y hace que se eleve la harina. Entonces, si vemos esa harina sin levadura, no es igual que con levadura, ¿verdad? ¿Y cuál es la gran diferencia físicamente hablando? Pues, El tamaño. no estoy hablando de los nutrientes ni nada de eso, solo podemos hablar otro día. Estoy hablando realmente de que se expande. Eso es lo que está hablando el Señor. ¿Verdad? Porque ellos tenían fiestas sin levadura. Era casi una galleta, ¿verdad? A diferencia de cuando tú le metes la que crece. ¿Cómo es el reino? Crece, se expande. ¿Cuál es la visión hoy en día del reino? Que el reino va a hacer esto hasta que se queda sin levadura. La gente hoy en día tiene una versión rewind del reino. El reino va para atrás hasta que no quede nada otra vez. No, eso no es eso no es la visión del reino de mi Señor Jesucristo. Esa es la visión del reino de gente que está despistada. Lamentablemente. El problema es que los despistes nos están costando mucho hoy en día. Y no quiero hablar de eso porque me voy, pero dale. Vamos a hablar de otro aspecto del reino. Ve, aspecto era mejor que naturaleza. ¿Quiénes son los líderes del reino? Esto es otro aspecto importantísimo que está bien claro y directamente aquí. En Mateo 18 le hicieron, ¿verdad? A Jesús le hicieron una propuesta ahí. Dice que en aquella hora los discípulos se acercaron a Jesús diciendo, oye, está bien, mi amor. Se acercaron al Señor los discípulos y le hicieron una pregunta. ¿Qué pregunta le hicieron al Señor? Le dijeron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Mira qué atrevido. Y llamando a un niño, le puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, si no fueras transformados y llegaras a ser como niños, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, cualquiera que se humilla, niño, humilla, niño, humilla, niño, humilla. Eso es lo que está hablando, por favor, no nos vayamos en el viaje. Niño, humilla. Cualquiera que se humilla como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos.
y cualquiera que reciba en mi nombre, reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Pero cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que cree en mí, mejor le sería que se colgara del cuello una piedra de molino de asno y lo hundieran en lo profundo del mar. Cógela, mi amor. Mira, a ver, cógela. Ok. ¿Vieron la seriedad de la humildad para el reino? Miren este. Es lo mismo, estamos hablando del mismo tema. Al Señor vinieron otros atrevidos. Oye, un montón de gente bien atrevida donde el Señor. Para decirle que por favor pusieran, esto fue una señora, ¿verdad? Una madre. ¿La madre de quién? La madre de Zebedeo, de los hijos de Zebedeo, ¿verdad? Que son dos de los discípulos del Señor. Y le trajo una propuesta. ¿Se acuerdan de esa propuesta? ¿Se acuerdan de la propuesta que le hizo esta madre preocupada por sus hijos? ¿No se acuerdan? ¿Te acuerdas? ¿Cuál era? ¿Se acuerdan de eso, verdad? Entonces Jesús los llamó. Porque entonces esto enfogonó a los otros discípulos, ¿verdad? 12 menos 2 son 10, o estos 10 están enfogonados con aquellos dos porque estaban pidiendo privilegios. ¿Quién se sienta a la derecha o a la izquierda en un trono? ¿Verdad? Los funcionarios más importantes de ese rey. Le estaban pidiendo estar bien arriba, bien adelante. Y los otros se enfogonaron, empezaron a pelear entre ellos, ¿verdad? Como que, mira este, ¿qué se cree? Mira esto. La cosa es que, para ir al grano, dice que entonces Jesús los llamó y les dijo, ¿ustedes saben qué? Los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Los gobernantes de las naciones normalmente se creen que son dueños de las naciones. Oye, eso parece mucho lo que está pasando hoy en día, ¿verdad? ¿Verdad? Los gobernadores se creen dueños de la gente, se creen que somos los niñitos de ellos, ¿verdad? Dice, se enseñorean de ellas y los grandes ejercen autoridad sobre ella. Dice, no será así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro esclavo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Tú quieres ser de los que está bien adelante en el reino? Tienes que estar bien abajo entonces. Tienes que estar dispuesto a dar tu vida. ¿Quieres ser el más grande? Pues tu vida primero, después servir a las mesas, lavar pie, lavar cicote, toda esa cuestión, ¿verdad? Esos son los grandes en el reino. Así es que el reino crece. Así es que, ¿a quiénes seguimos? Vamos, los que aman al Señor, cuando siguen a alguien, vamos a ver claro. Si no están engañados, nosotros normalmente no nos maravillamos por el que predica bien brutal. Whatever, eso lo puede hacer cualquiera para que estudie 4 años allí, no sé dónde. No, eso no es lo que nos impresiona. Lo que nos impresiona son los que han dado su vida en servicio. ¿Verdad que sí? Esos son los que tú, aunque te enfoques con ellos, cuando le vas a tratar de sacar algo, no tienes nada que decirle. No tienes nada que decirle. Porque están viviendo realmente, son verdadera autoridad. Esos son los que verdaderamente seguimos, los que realmente sirven. ¿Ok? Y servicio también tiene que ver con la palabra y traer la palabra, dar comida, ayudar. Hay muchas cosas que es servicio, pero lo que quiero que entiendan es la sencillez del liderazgo del reino. ¿Ok? Y el Señor lo dijo así mismito. En otras palabras, si nosotros estamos en el reino y estamos en el reino, nosotros tenemos muchos líderes, mucha gente que está bien arriba en el reino. Lo que pasa es que nosotros normalmente los vemos por debajo, porque tenemos a veces una mentalidad mundana de lo que es un verdadero líder. Es una persona que mandonea a todo el mundo, ¿verdad? Ese es el problema que tenemos muchas veces. Hay otros pasajes que hablan de la naturaleza del reino en cuanto a esfuerzo, valentía, futuro, ahorro, inversión. Por ejemplo, la parábola del talento es eso.
La parábola de los talentos es una parábola del reino. Cuando vayan a estudiar las parábolas, la parábola de los talentos. De los talentos. La parábola de los talentos es una parábola del reino. Y lo van a ver así mismito claramente. El reino de los dioses es semejante a, pum, y de ahí el Señor empieza a hablar en su enseñanza de los talentos. ¿Se acuerdan de los talentos? Sí, ¿verdad? ¿Cuál era la problemática de la parábola de los talentos? Una persona que no se puso a producir con lo que el Señor le dio en sus manos. Que no ejerció dominio de lo que el Señor le dio en sus manos. Que no sirvió para nada. Porque si no hiciste nada con lo que Dios te dio, entonces no sirves. Y estoy hablando de servicio, de servir. No estás sirviendo. ¿Okay? Por eso es que cuando el Señor nos da algo, lo que sea, talento. Talento aquí es una moneda, por ende, dinero, habilidades, propiedades, lo que sea, un apellido, una posición, lo que sea que el Señor te dio y tú no lo usas por el Señor, pues entonces tú estás escondiendo tu talento y no estás siendo, ¿verdad? No estás siendo parte activa del reino. También tenemos, por ejemplo, en Mateo 11:12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. El reino es algo de actividad, el reino es algo de activo, acción. El reino no es algo de estoy aquí orando y estoy en el reino porque estoy aquí bien concentrado en lo que el Señor me dice y algo bien gaseoso. No, el reino es acción. ¿Ok? Reino es acción. También está la parábola de los labradores malvados, que es bien larguita, por eso no la voy a leer, pero también habla de eso. Habla de dar frutos. ¿Okay? Y cómo el Señor sustituye a quien no da fruto por quien da fruto. Si tú eres del reino, eres una persona que da fruto. Y este comentario quiero que lo escuchen bien. ¿Qué es dar fruto en términos de nosotros como cristianos? ¿Qué es dar fruto? Multiplicarse. Cuando una planta, por ejemplo, da frutos, demuestra que está viva. ¿Verdad que sí? Una planta que ya está por morirse, lo menos que hace es dar fruto y algunas dan, pero están ahí a punto de, ¿verdad? Dar fruto es sinónimo en la Biblia de multiplicarse, de vida, de la multiplicación. Cuando la iglesia no se multiplica, no está demostrando. ¿Qué no está demostrando? No está demostrando fruto. Por ende, está demostrando que está muerta. Naturaleza de la gente pecadora restaurada. Mira, otra cosa bien importante del reino es que el reino no se compone de las mejores personas. El reino no se compone de los que se llamarían por ahí los mejores. No, el reino se compone de prostitutas, publicanos, de gente que antes era despreciada. El Señor lo dijo bien claro. Lo voy a leer porque esto es bien interesante y bien bonito. Dice en Mateo 21, versículo 28, dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Escuchen esto. Esto es el Señor hablándole a los judíos y le está diciendo a los judíos cómo Dios está sustituyéndolo a ellos. Escuchen eso. Dice, un hombre tenía 2 hijos. Acercándose el primero, dijo, hijo, ve y trabaja hoy en la viña. Y respondió él, o sea, el hijo, dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose el segundo hijo, dijo lo mismo. Y él respondiendo dijo, sí, señor, voy a ir a trabajar. Pero no fue. ¿Quién de los dos hizo la voluntad del Padre? ¿Entendieron la pregunta? Ok, este señor tiene 2 hijos. A los 2 los mandó a trabajar a la viña, ¿verdad? A su sembradío de uva. A los 2 los mandó a trabajar. Uno dijo, no, yo no voy para allá. Pero después calladito, se arrepintió y fue y se puso a trabajar. Pero por el otro lado, el otro hijo dijo, sí, voy para allá. Y se quedó en el cuarto jugando PlayStation.
De cierto os digo. Entonces él le pregunta, ¿quién, verdad? ¿Quién hizo la voluntad entonces del Padre? ¿El que aparentó o el que se arrepintió? Eso es lo que está hablando de apariencia. Que mucha apariencia tenemos hoy en día, ¿verdad? Dice, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentiste después para creerle. El Señor está diciendo, Dios se cansó de las apariencias de ustedes, de que ustedes son los más que saben, los más religiosos. Y está sustituyendo a ustedes por rameras y publicanos. Esas son las dos cosas más para ellos, ¿verdad? Rameras, no tengo que explicar mucho. Publicanos, traidores, ¿verdad? Quienes le robaban mientras le cobraban los impuestos para el emperador. Imagínense ustedes. Estoy pensando esto por mucho tiempo. Sí. Entonces, dado eso por hecho, ¿y quién tiene el concepto de quién es parte del reino y quién no es parte del reino? Ya que diste por hecho, según lo que se acaba de leer, todo el mundo, pareciera todo el mundo, pero en otro momento no pareciera todo el mundo. Entonces el reino, ¿por qué el concepto es de Dios realmente o el concepto es de nosotros? El concepto del reino es un concepto bíblico que viene desde el principio de la creación, en donde el Señor le entrega una responsabilidad al hombre. Ay, qué lindo. El Señor le entregó una responsabilidad al hombre y nosotros en nuestro pecado hemos ido quitándole a eso. ¿Qué pasa? Pero eso te hace no estar en el reino. Realmente el que tú... Ok. El concepto es nuestro de que yo estoy o no estoy en el reino. Muy importante. Ok, ya entendí. El concepto es mío, el concepto es de No, Dios. es como Dios realmente nos ve. O sea, el concepto viene, en otras palabras, viene parte de Dios. Porque Mi pregunta es, no, si yo me creo no estar, ¿eso me hace no estar? O si yo no conozco, si yo no reconozco que existe un reino, ¿eso me hace no estar? Cuando realmente en el reino está recibido las prostitutas, los traidores. Sí, mira aquí, dice, dice, pero después arrepentido fue. ¿Ves? De eso mismo es lo que voy a estar hablando. Arrepentido fue. El concepto de arrepentimiento es el que está dentro de pertenecer al reino. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú piensas, yo no soy digno, como dijo el centurión, yo no soy digno del reino. Y entonces te comportas como un arrepentido, porque tú sabes que tú no eres digno. Ahora, al revés, lo que hacían los fariseos era lo contrario. Ellos juraban que ellos estaban en el reino, pero no actuaban como el reino, por ende no estaban viviendo una vida arrepentida, de humillación, de humildad. Porque la humildad y la humillación, o sea, humildad viene de humillación. Entonces, nosotros podemos pensar que estamos en el reino, sí, pero eso no nos hace ser del reino. Ni viceversa necesariamente, pero, cuando tú te arrepientes, sí estás reconociendo el reino. Y ya van a ver por qué, porque voy a sacar un versículo de eso. ¿Okay? Vamos a hablar de un versículo de eso. ¿Qué pasa con eso? Que el reino de Dios es vivir la voluntad de Dios. Eso es lo que está... Mira, lo puedo resumir así y terminamos. El reino es vivir la voluntad del Señor. ¿Ok? Y a veces hay personas que en su humillación delante de Dios no se atreven a decir que son ni cristianos y viven vidas arrepentidas. Sí. Pero tenemos a veces lo contrario, quien se enorgullece de ser cristiano y no vive una vida arrepentida. Entonces, en Mateo 13:44, para seguir, porque va por aquí mismo el tema, dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que al hallarlo un hombre lo encubre y por el gozo de ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Qué es el reino entonces ahí? Está hablando de una persona que dijo, wow, cuando comprendió su pecado, cuando comprendió lo que estaba viendo de frente,
estuvo dispuesto a dejar atrás todo lo viejo por algo nuevo, ¿verdad? También en el 45 dice, en el otro verso dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca unas buenas perlas. Y cuando encontró una perla muy preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. O sea, en otras palabras, esto es bien duro lo que voy a decir, pero el reino, o sea, la voluntad de Dios, tú puedes ver si tú eres del reino o no, tú te puedes evaluar si tú estás dispuesto a dejarlo todo por el Señor. Y ahí es donde se pone la prueba bien dura, ¿verdad? Todo, todo es todo. Todo es mi familia, mis hijos por el Señor. Nosotros estamos dispuestos realmente a eso. Entonces, ya el último concepto que quería tocar es el juicio. Y no sé por qué no encontré aquí el de... Ah, bueno, sí, porque lo dijo arriba. Ok, el juicio, pero no, yo creo que podemos dejarlo hasta ahí hoy. Porque el juicio es donde realmente nosotros, cuando hablamos de reino, lo que pensamos es en el juicio, realmente. Casi siempre. Que si el día que entonces el Señor va a juzgar todo, va a separar el trigo de la cizaña, toda esta cuestión, ¿verdad? Pero eso lo podemos dejar para la próxima si quieren, o si lo quieren terminar ahora me dicen, pero lo más importante es esto. Solamente pueden ver el reino. O sea, solamente pueden concebir, entender, comprender. Cuando lo viven, dicen, ah, esto es de Dios. Un solo tipo de persona. Y está en Juan 3. Vamos a buscarlo. Búscalo conmigo, Juan 3. Para que vean quiénes son. Juan 3. Les digo el versículo ahora. Juan 3. Ok. Vamos a ver quiénes pertenecen o no, o cómo podemos, o quiénes son los que pueden realmente ver este reino. Ok. Juan 3. Esta es la conversación de Jesús con Nicodemo. Miren el versículo 9. Oh, bueno, espérate, vamos antes. Vamos al versículo... Ay, vamos a leerlo completo. Que me gusta mucho. Ok, capítulo 3, verso 1. Dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. O sea, le estaba reconociendo, ¿verdad? Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede venir del reino, no puede ver el reino de Dios. O sea que para tú ver el reino, verlo, entenderlo, captarlo, comprenderlo. No es que no existe si tú no eres nacido de nuevo. Pero para tú poder comprenderlo, verlo, decir, ah, mira, yo estoy consciente de este reino, tiene que pasar una cosa. Y Jesús la dijo ahí, ¿cuál es? Nacer de nuevo. Tú tienes que nacer de nuevo. Entonces Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer ya siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Cómo hago eso? ¿Verdad? Y Jesús le respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombres de que ya haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Dice, el viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así que Jesús está entonces dando una descripción de quiénes son esos que nacieron de nuevo. ¿Okay? Y él está diciendo, esos que nacen del Espíritu, dice, son como el viento, que sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Dice,
Así es todo aquel que es nacido en el Espíritu. El que es nacido en el Espíritu, no lo podemos nosotros los seres humanos, no lo podemos manejar. Es algo que viene y va de parte del Espíritu. Aquí el Señor está usando la palabra Espíritu de dos formas, porque la palabra Espíritu en el original se usa para espíritu y para viento. Está usando una palabra un juego de palabras para decir, los que nacen de Dios, del Espíritu, son del Espíritu. O sea, no le está dando una respuesta. Realmente, como nosotros quisiéramos que nos diera, 1 más 1 igual a 2, vente por aquí, entra por acá, sal por allá. No, está diciendo, es que esto no lo manejas tú. Es Dios el que lo hace. Eso es lo que está diciendo. Con un juego de palabras ahí que a nosotros nos sonaría bien extraño. Dice, Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. ¿Ves? Él era de la iglesia visible, del reino visible y no tenía esto. Dice, en verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no las creen, ¿cómo creerán las que hablo cuando le hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. O sea que el Señor aquí está respondiendo quiénes pueden ver el reino. ¿Quiénes pueden ver el reino? Los que nacen de nuevo. ¿Y quiénes nacen de nuevo? Quienes Dios se lo da. Tampoco entiendo, Millo, porque esa pregunta de nacer. Está bien visto hacerlo de esta manera. Sí. Si uno nace de nuevo, uno vuelve a ser niño, humilde, inocente, y ve a su Padre Dios como el que le enseña a vivir nuevamente. Sí, pero estás describiendo ya una vez naciste. ¿Ves? Que eso es lo que lo hace difícil. Lo que el Señor nos está diciendo es, y ya terminamos. ¿Cómo llegar hasta ahí? No, el Señor nos está diciendo, ¿cuántos de nosotros aquí escogió nacer?